como habíamos anunciado, hemos recibido al doctor Gustavo Gutiérrez Tixe, que es miembro del Tribunal Constitucional. Doctor Gutiérrez Tixe, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. La última vez que hablamos tenía que ver con la Junta Nacional, después de lo cual hubo la doble decisión que se anunció acá. Y queremos saber, varias semanas después de transcurrida esa doble decisión, cuál es la situación actual. Por una parte, hay una Junta que ha tenido que prescindir de dos de sus miembros, el señor Aldo Vázquez y la señora Enestello, porque lo que decían ustedes, la segunda resolución, significó reinstalar la inhabilitación que había pesado sobre ellos el Congreso. Y luego hubo los suplentes, algunos de los cuales no quisieron aceptar el cargo, diciendo que ustedes habían tomado una medida arbitraria y anticonstitucional y que esas condiciones, en lo que dijo el señor Siles, de ninguna manera quería prestarse a lo que entendía como una maniobra política hecha por ustedes. ¿Cómo ve la situación usted ahora? ¿Qué balance hace de las reacciones que han habido a la doble decisión que tomaron a propósito de la Junta Nacional? Bueno, yo creo que forma parte de la compleja situación que vive el Perú durante bastante tiempo, de las tensiones que hay en diferentes sectores, sobre todo políticos, ¿no? Pero bueno, es entendible. El Tribunal Constitucional ha actuado sobre la base de la Constitución, frente a una sentencia ya que había emitido con anterioridad, delineando la competencia y la titularidad en determinados actos políticos y en la ejecución de procesos jurisdiccionales en el Poder Judicial. Y finalmente esto está en trámite. Por un lado, la medida cautelar de tutela de derechos debe ser alzada a la Corte Suprema para que eventualmente se pronuncie, y el Tribunal Constitucional está tramitando el proceso competencial, que es el principal, y yo creo que el tiempo oportuno emitir una sentencia para delimitar todas las controversias y tensiones que existen entre estos organismos constitucionales autónomos. Entre las críticas que he visto que se han formulado hay una que es jurídica, que no es política, y es el hecho que ustedes ni siquiera han citado el artículo 139, que establece que ninguna autoridad puede interferir en un procedimiento judicial en curso. Es que el procedimiento sigue en curso. El trámite del amparo sigue en curso. Sí. El juez del Poder Judicial sigue tramitando el amparo. No se ha paralizado el amparo, no hemos direccionado el amparo. Lo que hemos frenado es la concesión de una medida cautelar, también sin notificación al Congreso, que más bien todo lo contrario, ha sido amparada bajo supuestos que no están o son bastante difíciles de argumentar que hay afectación a derechos fundamentales. Lo correcto hubiera sido que en un proceso porque es una cautelar. ¿Por qué cree que no hay afectación? No es que no creo, no lo sé. Sí. Porque para saberlo tendría que haber una sentencia del Poder Judicial y eso se dicta en el proceso principal. Pero usted ha dicho que los argumentos son muy débiles. Los argumentos son muy débiles claro, porque una cautelar, se supone que en un proceso como este es harto complejo pretender concesionar la cautelar únicamente por cuestiones de carácter procesal, como peligro de la demora, etcétera, que al final de cuentas son más que temas de carácter operativo. Lo concreto es que inclusive, fíjese usted, una sentencia de amparo puede dictarse inmediatamente. La sentencia de amparo, que está en trámite, que no hemos interferido, que está vigente, el Poder Judicial la puede dictar en breve. O sea, eso, inclusive esa sentencia, se puede ejecutar anticipadamente conforme al Código Procesal Constitucional. Pero lo que no hemos podido permitir es que por la ventana se pretenda atentar contra la estructura constitucional que ya el propio Tribunal Constitucional lo ha definido en sentencias anteriores. Y una cosa más, interferir, eso es realmente, yo diría, una perspectiva bastante sesgada, porque no se puede dejar de entender toda la opinión pública que cuando el Tribunal Constitucional se asume el debate de una competencia de los poderes públicos, está más allá de cualquier litigio interno y está interviniendo porque aquí hay una tensión de poderes para definir una competencia. La cautelar que resuelve el Tribunal Constitucional es totalmente distinta a la del amparo, y la del amparo tiene que sujetarse a lo que establece una competencia superior, que es la definición de quién es el poder del Estado que debe otorgar o no una medida como esta. De acuerdo. Lo que nos está diciendo es que podría suceder que la Sala Constitucional de la Corte Suprema decida que vale esta suspensión de la inhabilitación y serían reincorporados los dos jueces constitucionales. Mire, podría suceder varias cosas. La Suprema podría ver el tema de la cautelar. La Sala Superior
podría resolver con una sentencia. Y el Tribunal Constitucional, que eso por cuestiones de competencia, no porque sea miembro del Tribunal Constitucional, es el que finalmente va a resolver en última y definitiva instancia esta controversia. ¿Qué es lo que está en juego respecto de esa controversia competencial? Lo que no han decidido ustedes todavía. No hemos decidido, ni tampoco ha decidido el Poder Judicial en la cautelar, que es si hay acá violación de derechos fundamentales en cuanto al trámite del procedimiento de acusación constitucional contra estos dos consejeros. Nadie se ha pronunciado al respecto todavía en una sentencia. Eso se verá en su oportunidad, pero ambas instancias, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, están tramitando el procedimiento conforme corresponde. Ahora, podría suceder que lo de ellos vaya más rápido. Podría suceder. Una medida cautelar es mucho más rápido. En efecto, podría suceder. ser. La decisión competencial que va a tomar usted. Y ese es un tema que generó también debate en el Tribunal Constitucional, porque lo que consideré, por ejemplo, desde mi perspectiva, es que el proceso cautelar del competencial tendría que suspender la decisión hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Sin embargo, la perspectiva, por supuesto, que el voto mayoritario, con mayor razón, por supuesto, porque y eso creo que implica un raciocinio más digamos, que busca tender una suerte de una perspectiva más equilibrada en el pleno del Tribunal Constitucional, el cual yo mismo no estoy de acuerdo. Muy bien. Hemos comprendido entonces que se reafirma usted en las premisas que utilizó para votar como votó y que hubiera deseado que vayan No hubiera deseado, sino que esta es mi lectura desde una perspectiva constitucional. Por eso es que deseaba... Yo sí soy profesor de Derecho Constitucional hace 15 años. Sí, yo lo sé, sí. Y he escrito 5 libros al respecto. Sí, y tengo una maestría en Derecho Constitucional. Sí, yo sí, creo que he hecho estudios doctorales también. Estoy hecho un estudio doctoral en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muy bien. Ahora, justamente, cesemos de hablar con usted como miembro del TC, porque nos ha explicado ya su punto de vista, y asumamos que la gente está cansada de este debate, que es complejo y que se sobreponen varios procedimientos al mismo tiempo, que termina por hacerse difícil de entender. Por eso yo quisiera que nos explique, en base justamente a los libros que ha escrito usted ya no como juez constitucional, ¿qué es lo que corresponde hacer quienes quieran hacer una reforma del sistema judicial en su conjunto? Porque eso es lo que ha pretendido hacer la señora Gladys Echaíz como promotora de un proyecto de ley de reforma. Esa reforma lleva como, digamos, mascarón de proa la idea de creación de una Escuela Nacional de la Magistratura que de facto disuelva en ella a la Junta Nacional de Justicia. Esta reforma ha contado en principio con el apoyo, o al menos algunas altas autoridades del Poder Judicial, no sabemos si institucionalmente, pero han habido declaraciones en ese sentido. Explíquenos de la manera más pedagógica posible qué es lo que hay que reformar y cómo vamos a cambiar el sistema judicial en Perú. Bueno, en principio habría que decir que sí hay un respaldo institucional del Poder Judicial. El Poder Judicial respalda la propuesta de la Escuela Judicial. Porque ha habido una sala plena que no ha decidido. Sí, bueno, hay un oficio del presidente del Poder Judicial respaldando la validez de esto que consta en el predictamen. Pero no es la sala plena, ¿no? El presidente del Poder Judicial. Como presidente del Poder Judicial, que él representa... Pero no es una sala plena donde los jueces... Ese dato no tengo exacto, pero el presidente del Poder Judicial envía una carta diciendo que respalda esta institución. Y realmente, durante los últimos 20 a 30 años, desde el debate en Seriajuz, los jueces siempre han creído que un órgano externo, porque el debate y el cuestionamiento no solo es a la Junta, sino también al Consejo Nacional de la Magistratura, que hubo antes, y también de la manera más desastrosa, hartamente cuestionado. Los jueces consideran que para fortalecer el poder jurisdiccional debiera haber un órgano de gobierno propio que forme parte de este órgano, de este poder del Estado, y que de algún otro modo, sobre todo, genere una solidez en la formación del juez. Entonces me parece interesante la propuesta. ¿Por qué? Porque tipo modelo español busca hacer de la Escuela Judicial una suerte de academia diplomática. Un ciudadano, un abogado que ingrese a la escuela, que sea formado durante 2 años, una pasantía exclusivamente para formarse como juez, y luego después participe en un cuadro de méritos para poder acceder a la carrera judicial. O sea, es un tema realmente interesante, que yo diría más bien que una reforma, como acabas de decir tú, del sistema de justicia implicaría que no solamente tendríamos pues que reformar la escuela, yo creo que también tendríamos que ya iniciar un debate de una reforma integral que defina la competencia, por ejemplo, de la Corte Suprema, que en muchos casos tiene demasiado
demasiada carga procesal, no resuelve las causas oportunamente, por ejemplo, los que se van en temas de casación o de nulidad, una corte quizás más predecible. Y también un ministerio público, ¿no? Que ya es inocuo, que tenga competencias en materia civil, en algunos casos, por ejemplo, y finalmente se fortalezca como un órgano especializado en la persecución del delito. Entonces, creo que esto podría dar lugar para un amplio debate, un debate con calma además, que no sea pues coyuntural, porque no, una reforma constitucional no se puede hacer únicamente por una coyuntura, que merezca un alto consenso político, y bueno, pues una reforma por lo menos tiene 2 legislaturas de por medio, ¿no? Lo que implica que creo que sí es interesante que en el Parlamento se empiecen a debatir estos temas sumamente importantes y bastante esperados por muchísimo tiempo. Usted dice que es un tema de fondo, pero no hay que escamotear lo que significaría desaparecer en actuales circunstancias a la Junta Nacional de Justicia. Pero eso no pasaría en los próximos meses. No. Si eventualmente eso pasa, va a ocurrir por lo menos en un año o año y medio. 2 legislaturas. Correcto. Ahora, lo que llama la atención es que un momento en que el Congreso mismo está evaluando que la Comisión de Ética no sea integrada por los congresistas, porque hemos visto a qué puede llevar eso, blindaje, complicidad con los amigos, severidad con los enemigos. Es un momento en que el Congreso está pensando en tener una Comisión de Ética con autonomía respecto a los intereses políticos. Los jueces quieran tener a sus pies quién sanciona, quién evalúa, quién nombra, etcétera. Es un retroceso. Bueno, en realidad no necesariamente, ¿no? Porque los modelos europeos, tú que conoces mejor que yo, los modelos europeos tienen una escuela judicial porque eso sustituye un sistema como el nuestro bastante perverso, ¿no? Un sistema en el cual alguien concursa, aprueba un examen y después está en el Poder Judicial y cada 7 años pasa un proceso de ratificación. Y después entonces empieza el diálogo, las visitas, etcétera. Entonces me parece que un sistema más predecible, por eso digo, hay que debatirlo con amplitud, porque sí me parece una propuesta interesante, pero dentro de una reforma integral de todo el sistema de justicia. Eso es de cara al futuro, ¿no? O sea, la reforma constitucional tiene que verse de cara al futuro, ¿no? Y en el Parlamento, evidentemente que este modelo de reforma política que se ha dado no puede quedarse ahí, tienen que desarrollarse un conjunto más de reformas de carácter político, ¿no? Que, por ejemplo, la reforma del reglamento del Congreso de la República, el establecimiento de nuevos procedimientos para los juicios y antejuicios políticos que siempre generan debate. Entonces creo que ese es el sentido que los órganos destinados a la reforma de la Constitución deben trabajar permanentemente. Este debate público, pero no, repito, basado en coyunturas ni en urgencias, sino con toda la amplitud del caso para poder de cara al futuro ofrecer mayor credibilidad e institucionalidad democrática. El mismo problema de la autonomía se va a plantear con el sistema electoral. Hemos visto hoy que el señor Piero Corvetto, que presidía la OMPE, no ha obtenido el número de votos necesario en la Junta Nacional porque solamente 5 votaban, puesto que 2 han sido inhabilitados a causa de la decisión tomada por ustedes. Y se necesitaban 5 votos y solamente había 5 votantes, uno de los cuales el señor Falconi, que entró también, me parece que con respaldo del TC, que no quiso tomar en cuenta que había un dato falso cuando él postuló, porque no era un licenciado de la Fuerza Armada, sino un exalumno de un colegio militar. Así llegó el señor Falconi. Pues bien, votó en contra los otros 4, de manera que el señor Corvetto no obtuvo el número 5. ¿Cómo hacer para que las autoridades electorales no estén sometidos a los intereses políticos de los congresistas? Bueno, en principio habría que decir que no hay ningún dato falso. Completamente. No, ningún dato falso. Él se falso. benefició de algo que solamente corresponde a los egresados de las Fuerzas Armadas. Porque así estaba en el reglamento del concurso. Bueno, luego después... Pero no es un egresado de Fuerza No. El reglamento de concurso le permitía que esa calificación, por estar en una escuela premilitar, le correspondía esa calificación. En el reglamento del concurso. Por eso es que después hay una interpretación de servir que después dice todo lo contrario a lo que ya había permitido. Pero en el reglamento del concurso no sabían que el señor había distorsionado la realidad sobre su pasado militar. No hay ninguna distorsión. Si uno aspira a tener un beneficio que corresponde a los licenciados de las Fuerzas Armadas, llevado el uniforme Fernando, y armas. No hubo ninguna distorsión. Lo que hubo es un concurso. Fíjese, estamos hablando de cosas fácticas y ahí no tiene yo he resuelto ese caso. Conozco el caso. No lo sabía, fíjese. Estoy criticando sin saber que usted tanto mayor razón. Yo soy ponente de ese caso. Estamos hablando de una personalidad en el ámbito jurídico
que hoy en día es decano de la Universidad Católica Santa María de Arequipa, y que tiene todos los pergaminos para poder asumir un cargo como este, no tiene nada que ver pergaminos. Pero lo que hemos visto aquí, tuvo un beneficio, déjeme terminar. Por ser un ex militar, cosa que no era. Muchos han tenido varios beneficios, pero ese concurso ya concluyó. Al señor Falconi, cuando iba a juramentar, después de que se publica la resolución en El Peruano, lo bajan de la juramentación porque sale una noticia, y eso es las reales cosas como ocurrieron. Sale una noticia diciendo que había recibido llamadas del señor Inostroza Pariachi. Han pasado 2 años y medio y no hay ninguna investigación al respecto que haya permitido dilucidar que esas llamadas existieron. Y si existieron, que haya algún tipo de hecho. No, después de la llamada. Sí, eso fue la razón. Haberse beneficiado de un puntaje de beneficio por ser exmilitar. Eso fue con posterioridad. Pero bueno, vamos a tener ese debate seguramente en posturas distintas. Pero lo cierto es que hoy en día la Junta... muy bien, Fernando. Entonces yo creo que hoy en día la Junta Nacional de Justicia en efecto tiene un impacto, pero creo que el hecho mismo de haber tomado una decisión es un acto altamente democrático que la Junta tome, y finalmente hay que seguir y hay que ver lo que va a ocurrir en el futuro. Es una correcta elección de un nuevo jefe de la OMPE. Yo he sido abogado de Mariano Cucho. Y Mariano Cucho también se sometió a un proceso de ratificación y no fue ratificado. Y Mariano Cucho... ¿Y no lo supo defender usted? No. ¿Perdió? No. Fíjese usted que en ese momento inclusive el Consejo tenía serias dudas de legitimidad en su momento. Pero sin embargo, ¿qué hicimos? Simplemente dejamos las cosas como corresponde porque era una decisión que en ese momento había que respetar. Después hicimos algunos reclamos posteriores, pero en ese momento finalmente lo que uno tiene que respaldar es la institucionalidad. Nadie es imprescindible en el Estado. Nadie es imprescindible, los funcionarios pasamos. Lo importante es que el Consejo hoy en día, de la Junta, elija a una persona con la credibilidad del caso, y en eso todos tenemos que estar de alertas. Eso es lo más importante. Queda comprometido para otra reunión para hablar en general sobre la reforma. Y sobre todo para que la opinión pública conozca que el tribunal está trabajando mucho en la reivindicación de los derechos sociales, que seguramente no llama para la noticia, pero es sumamente trascendental. Fíjate, Fernando, que mi sala ya no tiene ponencias para resolver. ¿Se quedó sin trabajo? Me quedo sin trabajo. Señor, estamos exigiendo a los trabajadores que produzcan más, porque necesitamos cumplir con las exigencias del Estado social que hoy en día demanda. Muy bien, la próxima vez nos dirá también cuáles son esas causas sociales que espero que me des ha respondido de una manera tan rápida. Muchas gracias por su presencia y muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y retomamos inmediatamente después las